noches, queridos alumnos. Vamos a continuar con nuestra clase de función renal, de semiología renal, mejor dicho, y ahora vamos a hablar un poquitito de métodos auxiliares de diagnóstico. Nosotros, dentro de lo que es la semiología clínica, no solamente tenemos que ser capaces de identificar signos y síntomas con los que aparece nuestro paciente y luego asentarlos en una ficha de enfermería, que ya hablamos al principio de nuestras clases cuando estas eran presenciales. Ustedes ya saben cómo hacer una ficha de enfermería. Ahora vamos a ver cuáles son los posibles métodos auxiliares. Cuando nosotros hablamos de métodos auxiliares, nosotros estamos hablando de todos los estudios complementarios que se deben de hacer en este caso para poder ver la presencia de algún tumor, alguna masa específica en esa zona, en alguna estructura, ya sea de los riñones propiamente dicho, en sus cercanías, en su interior o en alguna parte de la vía urinaria, ya sea esta alta o baja. Muy bien. Entonces los métodos auxiliares de diagnóstico van a ser los siguientes, o los que se puede llegar a realizar, y ustedes como futuros licenciados y licenciadas en enfermería tienen toda la obligación de saber cuáles son los posibles estudios que se pueden llevar a cabo. Tenemos primero la angiografía. Cuando yo hablo o menciono de angiografía, ustedes ya deben de saber que es un estudio que está en relación con la circulación de la sangre. Implica la inyección de qué? Hablamos nosotros en el anterior video de que este tipo de estudios son invasivos. ¿Qué quiere decir? Que se va a colocar un líquido de contraste, una solución radiopaca en el interior del vaso del paciente con el fin de poder ver específicamente cuál es la estructura anatómica en la cual yo voy a observar la presencia de alguna silueta o la presencia de alguna forma, una mancha que no debería estar ahí. Por eso yo les dije en la anterior clase también, este es el libro que siempre nosotros utilizamos como base para anatomía, y ustedes como están en el segundo año ya tienen todas las copias, tienen todos los materiales, que es el libro que utilizamos los 2 semestres, que es la Target Riar en este caso, ¿verdad? Este es la Target del tomo 1 y 2, va a hablar de todas estas estructuras anatómicas en diferentes partes. Estos materiales ustedes ya lo tienen y ustedes van a tener su libro de anatomía para rememorar las estructuras anatómicas, en este caso la parte del sistema urinario, y aparte ustedes van a complementar con este video que lo van a poder escuchar reiterativamente. Este PowerPoint yo también ya le pasé a ustedes, entonces van a tener el PowerPoint, todo el material de anatomía del año pasado, así como también esta video aula que estamos grabando ahora. Suficiente material para poder entender la clase. Tomografía computarizada. Esta tomografía computarizada es otro estudio que yo también, o el profesional, va a poder pedirle al paciente para poder observar. En este caso, una tomografía me va a servir a mí para distinguir las estructuras que sean sólidas. Todas aquellas estructuras sólidas que se encuentren en relación al riñón. Voy a ver si hay, por ejemplo, alguna estructura sólida que contenga líquidos o líquidos en zonas donde no deben de existir. Por esta razón, este estudio, esta tomografía computarizada, es mejor, es el que más se suele utilizar. Es el más útil en la evaluación del tipo y la extensión, ya cuando se sabe previamente que el paciente presenta un tumor en uno de los riñones. Entonces lo que va a hacer el profesional es, ya sabe ya que tiene un tumor el paciente. Realmente el paciente ya viene con un diagnóstico previo, pero para poder confirmar si ese tumor aumentó de tamaño o tiene la acumulación de líquido en su interior o en sus alrededores, entonces por eso se le va a pedir un estudio más fino en radiología. Todos aquellos estudios que necesitamos, donde aparezcan lesiones o una silueta o una forma mucho más fina, más delicado, entonces generalmente vamos a pedir una tomografía o una resonancia. Cabe mencionar que ustedes tienen que saber que este tipo de estudios tienen un costo diferencial y en los hospitales no se cuenta en la mayoría de los casos con un tomógrafo o un aparato para hacer una resonancia.
Este tipo de estudios el paciente lo va a pagar afuera y lo va a pagar en forma particular. Si bien la dirección del hospital, a través de la acción social, puede darle una orden con el sello del director o director médico del hospital, pueden tener un descuento, pero generalmente el descuento es bastante poco, vamos a decir, no compensa, ¿verdad? Entonces, este tipo de estudios no lo vamos a poder, o el paciente no lo va a poder hacer dentro del hospital. Entonces hablamos también que ahí vamos a encontrarnos nosotros, cuando hablamos de atención primaria al paciente, vamos a encontrarnos como profesionales con distintos obstáculos. Y el mayor de los obstáculos con el que vamos a encontrarnos siempre con el paciente va a ser con la parte económica. Pero a la hora de salvar la vida de un paciente, nosotros sabemos que siempre vamos a optar en salud, así como en educación, vamos a optar por lo mejor, porque en salud no podemos abaratar costos. Bueno, entonces la tomografía computarizada me va a servir a mí para distinguir estructuras sólidas, TC es el signo. En el pedido del estudio ya va a venir con estas siglas. Yo como licenciado o licenciada en enfermería ya voy a saber que TC, orden de TC, se está refiriendo a una tomografía computarizada. No siempre el médico va a escribir completo esto así. ¿Por qué? Por la envergadura de la cantidad de pacientes que tiene fichado. O a lo mejor también porque el paciente se encuentra en un estado ya con un dolor o en un estado un poco avanzado. Entonces me va a poner como siglas. Y el familiar me va a preguntar, ¿pero esto qué es? Yo como futuro licenciado o licenciada en enfermería, no así el paciente, tengo la obligación de saber que TC es tomografía computarizada. Entonces eso ustedes tienen que manejar. Estos son términos técnicos que ustedes deben de saber. Muy bien, entonces la tomografía computarizada, TC, siglas, me va a ayudar voy a volver a repetir, distinguir estructuras sólidas de aquellas que tienen líquidos. Por esta razón es más útil para evaluar el tipo y la extensión, el tamaño ya que tiene el tumor en uno de los riñones o puede ser en ambos riñones del paciente. O la presencia de algunas masas que distorsionan las vías urinarias normales. Las vías urinarias son los uréteres, que son los conductos que conducen la orina, que se producen en ambos riñones y va a la vejiga. La vejiga es una estructura formada por músculo de tipo liso. Ahí se va a acumular la orina. La vejiga tiene una capacidad para acumular la orina de 1,5 ml de litros. Eso ustedes lo tienen que saber ya por anatomía. Vuelvan a repasar el sistema urinario. Entonces, esas vías urinarias se va a poder notar si hay una distorsión. ¿Qué quiere decir distorsión? Si yo conozco cómo es la vía urinaria desde un aspecto topográfico normal, yo lo voy a poder diferenciar de algo anormal. Para eso tienen que tener también ahí, aparte del libro o los folletos del año pasado, el libro de Atlas de Netter, que todos tienen. Si no tienen el libro de Atlas de Netter, pueden ir ustedes al internet y buscar la imagen de una estructura o de las vías urinarias y ahí van a poder diferenciar entre una vía urinaria con estructuras o características topográficas normales de una anormal. Si yo no conozco la imagen de una estructura normal, no la voy a poder diferenciar de otra que es patológica. Bien. Otro estudio que me va a servir también para poder diagnosticar alguna lesión en la vía urinaria o en el riñón, voy a tener también una ecografía. La ecografía es uno de los mejores medios para calcular el tamaño de los riñones. ¿Para qué me sirve la ecografía? Para poder evaluar o calcular el tamaño, si ese riñón está con una distensión. Cuando en un resultado de un estudio de imágenes, porque estos estudios vienen con informes y yo como licenciado en enfermería tengo la obligación de por lo menos saber leer y entender un informe.
porque no en todos los centros donde ustedes vayan a trabajar posteriormente van a tener un licenciado en radiología que les explique o se tome su tiempo. Entonces ustedes tienen que saber relativamente poder distinguir esto, y todo esto está dentro de las diapositivas que ustedes van teniendo ya durante la carrera. Bueno, entonces una ecografía es muy útil, es la más útil entre todos los estudios. La ecografía es mucho más económico que una tomografía y que una resonancia magnética. En cuanto a costo, es mucho más barato. Entonces, ¿para qué me va a servir? Me va a servir para poder diagnosticar diversas anomalías y para poder ver bien el tamaño de ese riñón, incluyendo si es que hay sangrado a nivel o hay pérdida de sangre o rotura de algún tipo de vaso capilar o de algún tipo de otro vaso que no sea un capilar sanguíneo en el interior de esa estructura. ¿Por qué yo voy a hacer una ecografía y por qué voy a buscar un sangrado renal? Porque en este caso yo puedo indicar una ecografía, mejor dicho, en caso de los pacientes que estén con hematuria. Hematuria, ustedes ya saben que es la presencia de sangre en la orina. Eso es anormal, excepto en los casos de los días de periodos menstruales. Pero claro, como el varón no menstrua, entonces en el caso de los varones, por ejemplo, cuando hay una infección urinaria ya crónica de mucho tiempo, generalmente, y no sé, las infecciones urinarias en los adultos no es asintomático, en los niños pequeños sí. Y cabe mencionar una cosa que yo siempre digo: los niños hasta los 2 años de edad, antes de los 2 años de edad, pueden convulsionar por cuadros febriles y generalmente se descarta un daño neurológico. Cuando el niño ha cumplido los 2 años de edad y convulsiona, generalmente lo primero que el médico va a buscar es hacerle un estudio, un diagnóstico de imágenes, o va a recabar información por si hubo alguna infección urinaria, porque las infecciones urinarias en niños menores de 2 años es asintomático, ni siquiera puede, bueno, en la mayoría de los casos, cuando produce un cuadro febril es cuando el cuadro febril, la infección, ya está muy avanzado. Entonces es un dato muy importante, por eso es muy efectivo manejar todos estos datos, porque justamente semiología se basa en la recolección de todos los datos que yo necesito, signos y síntomas, conjuntamente con los métodos auxiliares, porque la medicina se basa en evidencias. Entonces yo voy a recolectar todos los datos, diferencio signo de síntoma. Yo ya tengo mi resultado, mis métodos auxiliares. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a tener ahí? Voy a tener un diagnóstico concreto. Al tener un diagnóstico concreto armado, yo voy a proceder a un posible plan de tratamiento. Este plan de tratamiento puede ser medicamentoso ambulatorio o puede ser medicamentoso de internación no ambulatorio, o puede ser un tratamiento quirúrgico en algunos casos. Entonces, por eso siempre se piden estos estudios por si el paciente necesite ir a quirófano y necesita algún tipo de tratamiento quirúrgico. Entonces, todo esto es muy importante. Luego tenemos la venografía. La venografía no es más que inyectar líquido de contraste o solución radiopaca en el interior de una vena. Puede ser de varias venas también, ¿verdad? Dependiendo. Esta sustancia radiopaca es como si fuera que yo estoy colocando o va viajando luz en el interior de las vías urinarias. Entonces, el radiólogo, ¿qué va a hacer? Va a empezar a hacer varios disparos con el aparato y va a ir pasando, puede hacer inclusive hasta casi 1000 disparos. Y en algunos casos el radiólogo que les puede acompañar a ustedes, porque se trabaja en un equipo multidisciplinario desde hace varios años, acompaña al licenciado en enfermería durante estos estudios, y generalmente este estudio se hace con el paciente sedado y el licenciado en enfermería acompaña y está dentro de ese proceso hasta que el paciente se despierte. Entonces eso es muy importante, ¿verdad? Entonces se inyecta el líquido de contraste en el interior de una vena
Esto va a hacer que sea como una luz que viaje en el interior de la vena y ahí vamos a tener una imagen mucho más nítida de lo que se quiere ver. Las complicaciones durante este estudio generalmente son muy raras. Generalmente no se suele ver, pero sí se requiere que el licenciado en enfermería o la licenciada esté acompañando al radiólogo en ese momento. Son raras y están generalmente limitadas a solamente la extravasación, explicarle al paciente que vamos a hacer una vía, en este caso le van a hacer ustedes una vía para colocarle el líquido de contraste o solución radiopaca alrededor del punto de la inyección. Entonces todos ustedes van a estar en relación a esto, punto de inyección, y lo ideal sería que la vía y el punto de inyección se pueda lograr en un solo momento, no estar clavándole varias veces al paciente, ¿verdad? Por último, vamos a tener el estudio más caro, la resonancia magnética. Cuando el cuadro del paciente ya es muy avanzado, generalmente la resonancia magnética es la que va a pedir el profesional. ¿Por qué? Porque este es el estudio que nos va a arrojar el resultado más fino de todos. Acá con esto no vamos a fallar jamás. Con una resonancia, todo lo que sospeche el profesional que presente el paciente a nivel de ambos riñones o toda la vía urinaria, de acá no se va a escapar ninguna imagen. Puede proporcionar la información sobre masas renales que no se pueden obtener por medio de otras técnicas. Hay veces que en una venografía o en una ecografía no se ve, en una resonancia sí vamos a ver. Por ejemplo, se puede determinar ya en este caso, la resonancia no se va a hacer para confirmar, como en el caso de una ecografía, si hay un tumor. La resonancia se va a hacer para poder medir con exactitud el tamaño ya de ese tumor. Y las imágenes que se van a obtener por la resonancia, no solamente renal, o la resonancia en cualquier estructura anatómica u órgano, van a ser tridimensionales. Y entonces por eso, como son tridimensionales o en 3D, la imagen que va a tener el profesional le va a ser de mucha utilidad para poder abordar exactamente con un diagnóstico concreto. Entonces semiología se basa en esto, se basa en atención primaria óptima para el paciente desde el primer momento, llegar a un diagnóstico preciso, no equívoco o dubitativo. Puede ser, quizás será, eso no existe en medicina, es o no es. Y a partir de acá entonces nosotros vamos a lograr o vamos a llegar a un plan de tratamiento concreto, porque cuando hablamos de riñones no tenemos tiempo que perder. Una cosa muy importante de un estudio como angiografía o cualquier estudio donde vamos a utilizar la inyección de un líquido de contraste o solución o sustancia radiopaca, no se va a poder hacer en pacientes previamente dializados, pacientes que en ese momento se encuentren con una presión arterial muy elevada, pacientes que tengan el nivel de creatinina y urea por encima de los límites normales. Primero esos pacientes se los tiene que estabilizar y luego van a poder realizarse este tipo de estudios. Entonces esas son las contraindicaciones para poder realizar este tipo de estudios que son invasivos. Muy bien. La última parte, finalizando, vamos a hablar de los síndromes más frecuentes. A nivel renal tenemos millones de patologías que pueden surgir. Y lo peor y a lo que llega el paciente, la parte final de un tratamiento renal, es la diálisis. La diálisis no solamente se puede realizar o se realiza en personas adultas o adultos mayores, sino que también hay niños que ya nacen con una patología congénita o hereditaria, que son dos cosas diferentes. Hereditario no es igual que genético, por ejemplo, o sea que eso se tiene que diferenciar. Cuando hablamos de síndrome, la palabra síndrome quiere decir que yo lo voy a controlar, lo puedo tratar, puedo estabilizar al paciente,
pero síndrome quiere decir que es algo que me va a acompañar por toda mi vida.